Muy buenas. Estamos aquí con Esperanza Castelló, amiga, compañera, psicóloga, especialista también en consciencia transgeneracional. Y bueno, tenía muchas ganas de estar contigo, Esperanza. Muy buenas Gracias. noches. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí deseando Porque yo te... compartir. Muy bien, muy bien. Porque yo te conocí hace relativamente poco, hace un año aproximadamente, y la verdad es que tu teoría sobre tu forma de ver, de abordar el análisis transgeneracional Ujú. bueno, y en general el acompañamiento a todo tipo de personas, a mí me fascinó desde el primer momento, me fascinó y me inspiró realmente. Porque es una forma de afrontarlo desde la perspectiva masculino y femenino. Es algo que, bueno, cuando estudias transgeneracional más o menos se estudia un poquito esta perspectiva, pero tú la has llevado para mí, para mí la has llevado a una dimensión mucho más allá, mucho más allá. Y has elaborado tu propia teoría que para mí está muy avanzada en el tiempo actual, está por delante de lo que es el acompañamiento intrageneracional. Y además, no solo que esté por delante y esté muy desarrollada y sea, yo la veo vanguardista y la veo de futuro, sino que la explica de una forma que es súper sencilla y es muy fácil de entender para todo el mundo. Entonces a mí me fascina y me ayudó mucho, me ayudó mucho. Y por eso estoy súper contento de que estés aquí hoy Muchas gracias. para hablar de ello, para hablar de ello. Nada, gracias a ti, Bueno, la gracias a verdad es ti. que, como tú dices, es algo que ya se estudia y se explica en transgeneracional a un cierto nivel, pero yo por mi propia experiencia personal de mujer zurda, eh, Ujú, necesitaba, bueno, mujer zurda biológica, que quiere decir que no lo supe que era zurda hasta que tenía 27 años, o sea, hace ahora 5 o 6 años, más o menos, que fue cuando esto como que empezó a cobrar una importancia para mí, porque, bueno, ya te explican en transgeneracional que, bueno, sobre todo en biodescodificación y todo esto, que ujú, las personas zurdas tienen una manera diferente de somatizar, ¿no? De expresar sus enfermedades, de expresar sus conflictos emocionales. Pero claro, yo no dejaba de preguntarme qué sentido tendría eso en un árbol familiar, ¿no? Porque, bueno, claro. las personas zurdas se supone que somos las que estamos como una reserva biológica del clan, ¿no? O de la Ujú, humanidad, si se quiere, no lo sé. Y entonces, realmente la funcionalidad a nivel biológico de una persona zurda vendría cuando hay una catástrofe natural y entonces de ujú, pronto mueren todos los hombres del árbol, imagínate, ¿no? O sea, todos los hombres de un clan y entonces las ujú, mujeres zurdas serían las que tomarían los roles masculinos. Pero para poder ujú, tomarlos el día de la catástrofe, digamos, ya tienen que venir preparadas de antes con esa tendencia, ¿no? Con esas herramientas, pues a nivel cerebral, claro. a nivel energético o a nivel biológico. Y yo no podía dejar de preguntarme qué sentido tendría eso también en el árbol familiar, ¿no? O sea, si no hay una catástrofe y no han muerto todos los hombres del clan, ¿por qué hay una mujer zurda o por qué de pronto en un árbol, que era mi caso, de pronto de toda una generación, los hijos, tanto hombres como mujeres, son zurdos? Esto Ujú. es un extremo, pero sí que para mí claramente tenía que estar hablando de algo que iba más allá, ¿no? Claro, claro, porque los zurdos, las personas zurdas, ya se ha descubierto hace mucho tiempo que Ujú. neurológicamente, biológicamente y fisiológicamente tienen unas estrategias de afrontar el mundo, digamos, como tradicionalmente se ha dicho que corresponden a un nivel Sí,
cultural, a un nivel muy, muy arcaico. Se ha dicho que corresponden al sexo opuesto, ¿no? Es Claro, así, ¿no? Las mujeres zurdas tendrían, ujú, sí, tendría una tendrían eso, tendencia tendrían una al forma... masculino, ujú, ujú, masculino tal y como lo nombramos en nuestra cultura, ¿no? Porque como tú dices, es un poco ya arcaico, ¿no? Y de eso también nos habla transgeneracional en clave masculino-femenino. Eh, una persona zurda, sea mujer o sea hombre, tiene mayor necesidad, sea consciente o no, de comprender las relaciones entre hombres y mujeres en el clan y tiene mayor necesidad ujú, de alguna manera, integrar tanto la energía masculina como la energía femenina, porque, claro, si nace un hombre zurdo, a lo largo de su vida va a tener que de alguna manera confrontarse mucho más con su propia tendencia de ser un hombre pues más comprensivo, más cuidador, más comunicativo, más con una tendencia más hacia el interior, hacia los roles que tienen que ver con cómo funciona el nido familiar, que un hombre diestro que entre ujú, comillas esté totalmente adaptado en lo que la sociedad espera de él, ¿no? Pero entonces empezar a ver todo esto me llevó a comprender más todavía que las relaciones entre los hombres y las mujeres del clan y eh, hoy en día la mayoría de parejas en nuestro árbol familiar son heterosexuales, están formadas ujú. por un hombre y una mujer y arquetípicamente o simbólicamente hemos aprendido muchísimo a juzgarnos a nosotros mismos, a comportarnos, a permitirnos unas cosas u otras, dependiendo de lo que hemos observado en los hombres y las mujeres de nuestro clan, ¿no? Entonces, la verdad Ujú. que de pronto una pregunta que era ¿qué sentido tiene que aparezca una persona zurda en un clan? Empezó a cobrar una dimensión como mucho mayor, ¿no? Que hizo crecer toda tu teoría, ¿verdad? Ujú. Eso es, eso es. Entonces, si tu lateralidad, es decir, si eres diestro, zurdo, diestra o zurda, te inclina a un determinado tipo de comportamiento o de estrategias de abordaje ante el entorno, pero por otro lado, como bien has dicho, por ser hombre o por ser mujer, tanto en la sociedad como en la familia, se Ujú. esperan determinados patrones de comportamiento de ti, puedes entrar en contradicción con esa biología, ¿verdad? Y ahí es donde puede surgir el conflicto y ahí es donde podemos encontrar la mayor utilidad de esta Claro, teoría, ¿no? Para solucionar estos conflictos, esos claro, roles mira. familiares. Por un lado está ese hecho, ¿no? El hecho de que una persona zurda en principio ya va a estar contradiciendo las expectativas culturales, sociales y familiares, ¿no? Y Ujú, bueno, pues eso va a estar ahí, de algún modo puede generar un conflicto de identidad. Pero nos encontramos situaciones como mucho más diversas de lo que pudiera parecer, porque también ocurre que si eres un hombre diestro, que supuestamente tienes una tendencia más hacia lo masculino o lo que entendemos por masculino, la energía yang, ujú, pero tu mamá quería tener una niña y además tenía un cierto juicio hacia lo masculino, pues puede que tú te veas justamente en el conflicto de identidad contrario, que quiere decir que siendo un hombre con una tendencia, digamos, por lo menos a nivel de hemisferios cerebrales, dirigida hacia las estrategias más masculinas, pues te sientas abocado o inconscientemente obligado a ser un hombre más femenino. Eso tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que vas a desarrollar esas habilidades y las vas a tener para ti para siempre, ¿no? Pero tiene una desventaja y es que de alguna manera va a conllevar una renuncia por tu parte, va a hacerte entrar, ujú. bueno, en los diferentes niveles que tienen conflicto de identidad, que puede ser desde el hecho de que dudes mucho cuando quieres tomar una decisión,
o que te cuestiones cuál es tu lugar en una relación de pareja, cuál es tu lugar en tu sistema familiar, o qué pintas tú en tal trabajo, eh, o incluso personas que llegan a no distinguir o no saber qué cosas le gustan o cuáles son sus valores en la vida, ¿no? Entonces, Ajá, como bien pues decías, ¿no? Es una de las cosas en las que estudiar las relaciones entre los hombres y mujeres en el clan y estudiar cómo se han desarrollado esas energías masculina y femenina en nuestro árbol familiar, pues nos ayuda a acercarnos a nuestra propia identidad, ¿no? a nosotros mismos, de alguna Eso manera. es, claro, eso es. Bueno, me acabas de definir cuando has dicho hombre, hombre diestro con tendencias femeninas. Bueno, pues sí, yo soy un hombre diestro, mi naturaleza me inclina a eso, a esa masculinidad biológica, pero sí que he sido educado en un árbol o en una familia donde los hombres no eran valorados realmente y donde había Claro, muchos juicios hacia los hombres. De hecho, eso, en mi árbol incluso hay muchos niños fallecidos, pequeñitos y todos del sexo masculino. claro, Eh, y bueno, claro, siempre he tenido tradicionalmente ciertos problemas para encontrar mi lugar en el trabajo, en la familia, muchas dudas, muchas indecisiones eso que es. aún hoy se activan, pero bueno, desde que te conocí se activan menos y también es cierto, también he aprendido más a encontrar mi sitio, a ejercer la acción cuando realmente necesito Eso es. ejercerla, a poner más límites, a salir más a la calle, porque estoy muy a gusto trabajando en casa, incluso, bueno, a relacionarme muchísimo más en el exterior. Y eso es lo que, esa es una de las cuestiones que no es poco que aprendí contigo con esta nueva teoría y que la verdad es que a mí me ha venido muy bien. Y es cierto, es cierto, se pasa muy mal, ¿eh? Cuando uno tiene una tendencia a Sí, desarrollar y a relacionarse de determinada manera, pero no sabe muy bien qué está ocurriendo, que no termina de ser el mismo, de ser tú mismo. claro. Y bueno, integrando estas polaridades mediante esta disciplina o esta visión del árbol genealógico Ujú. y de los roles familiares, pues la verdad es que esto se soluciona y uno suelta mucho lastre y le resulta mucho más sencillo saber lo que quiere y abordarlo. Es casi mágica la experiencia, la verdad. Eso La es. verdad es que lo puedo corroborar. Ujú. Y bueno, más o menos, cuáles serían los pasos o la metodología, así resumiendo, para abordar o para ver en qué polaridad está cada persona y cómo puede integrar esta Hombre, lo masculinidad y primero esta de todo, feminidad? pues hay una serie de pruebas físicas para Mm, determinar la lateralidad biológica de una persona que no tiene tanto que ver, tiene algo que ver, pero no tanto que ver con qué mano se escribe o con qué pie se chuta un balón, tiene más que ver con la mm, organización cerebral y se muestra sobre todo a través de la dominancia ocular, es decir, cuál de los dos ojos domina. Y luego también escuchar a la persona, escuchar pues cómo habla de una relación de pareja o cómo habla de su rol en el trabajo. Es decir, cuando una persona viene a mí en una consulta y me presenta, digamos, su situación de dificultad, pues yo ya escucho un poco con ese filtro de qué rol, mm, porque sobre todo masculino y femenino hablamos de roles, porque hablamos de tendencias, pero hablamos mucho de roles, ¿no? Entonces, es escuchar un poco la historia que te cuenta la persona y ver qué rol está teniendo, si es un rol más femenino, más receptivo, o si es un rol más masculino, más de acción, más de límites, y ver si mm, coincide con su lateralidad biológica, ¿vale? Porque muchas veces simplemente lo que pasa es que ahí ya identificas que no coincide, ¿no? Y entonces mm, la historia es entender qué adaptación ha hecho esta persona respecto, sobre todo, a papá y a mamá,
Ujú. entender en qué medida está expresando una energía masculina, una energía femenina, y por lo tanto hay unos juicios hacia situaciones que han vivido los hombres de la familia, situaciones que han vivido las mujeres de la familia, y ahí se han anclado unas creencias, ¿no? Unas creencias que pueden ser desde que las mujeres valen en la medida en la que trabajan igual que un hombre, o una creencia que pueda ser los hombres no pintan nada, o una creencia que puede ser para ser reconocido tienes que trabajar muy duro, no lo sé, o sea, dependiendo del tema de consulta, pues se pueden identificar creencias en muchos aspectos y a muchos niveles, pero sobre todo eh, lo que buscamos es esa creencia y el juicio que hay. ¿Vale? Por ejemplo, como tú Ujú. explicabas, tú eres un hombre que siendo diestro has desarrollado una tendencia femenina. ¿Por qué? Porque ser hombre en tu clan, es decir, mostrar una actitud masculina, no estaba bien visto. No, no, de hecho, he escuchado muchísimos juicios hacia los hombres de mis abuelos, mis tíos, juicios siempre, juicios. Por Eso parte de es, mamá, que también está nombrando a papá y mamá, eso es. también tiene su importancia. Eso es. Ujú. Entonces, cuando identificamos esos juicios, lo que vamos a hacer es trabajar con esa situación en la que se han dado esos juicios. Es decir, eh, no sé, por ejemplo, en mi árbol familiar se juzgaba mucho a un hombre porque se dedicaba o sea, se dedicaba mucho a trabajar, a traer dinero a casa, era muy estricto, digamos, en su forma de educar a sus hijos, y de Ujú. alguna manera pues se le juzgaba como que era un dictador, ¿no? Entonces ahí se Ajá. está tachando un comportamiento masculino, una energía masculina que tanto la puede representar un hombre como una mujer. Ujú. Cuando vamos a comprender qué es lo que está pasando en el fondo de esa situación, es decir, vamos a hacer un ejercicio de empatía, de comprensión con ese abuelo, por ejemplo, en este caso mío que te digo, ¿no? Pues, por ejemplo, pasan varias cosas. Una, él había tenido una madre que era muy dura y muy seca, por decirlo de alguna manera, entonces lo que era el cariño, lo que era la ternura, todo eso, él no sabía muy bien lo que era, entonces su forma de dar amor a su familia era traer dinero, trabajar, ¿vale? Y por otro lado, la parte, digamos, estricta o autoritaria de la que se le tachaba, pues de alguna manera él lo que quería era pues que a sus hijos les fuera bien, que tuvieran una educación, que fueran correctos, y de alguna manera su visión era que pues desenvolverse bien en el mundo era ser un hombre educado, etcétera, etcétera. Entonces, pues es lo que él intentaba transmitir, ¿no? Una vez descubres cuál es el valor que hay detrás, cuál es la intención positiva que hay detrás de un comportamiento, una actitud que ha sido juzgada, realmente tú ya puedes decidir integrarlo en tu vida de la manera que tú quieras. Ujú. Es Sí, decir, porque al final es una decisión respecto a algo que no habíamos visto de nosotros mismos. eso es, eso es. O sea, tú ves ese valor masculino de la autoridad y decides en qué medida y de qué forma lo quieres integrar en tu vida. Pero ya no lo estás Ujú. juzgando, ¿vale? Otra de las cosas que vemos en esta metodología de masculino-femenino, de las polaridades, es que cuando tú juzgas algo, lo acabas expresando en la sombra. Entonces, a lo mejor eh, tú no quieres ser un hombre autoritario, pues imagínate, con tus hijos, con tu familia, etcétera, etcétera, pero luego resulta que en una relación que tienes con un amigo o en tus relaciones de trabajo, eres un tirano, ¿vale? Ujú. Es decir, que vamos a hablar también de lo que es la máscara y la sombra. La máscara es esa parte de nosotros que no juzgamos, que nos gusta, que queremos mostrar porque pensamos que es la que va a ser reconocida por los demás. Y la sombra es que todo aquello que juzgamos en nuestro árbol
y que en principio parece que no nos estamos permitiendo, en realidad la vamos a sacar por otro lado de una forma inconsciente y eso es la sombra. ¿Vale? Es otro de los puntos importantes que trabajamos en masculino y femenino, trabajar con la sombra. Y eso tiene que ver con reconocerte y cuando te reconoces en tu sombra, en realidad lo que estás haciendo es apropiarte de recursos muy, muy valiosos que hasta ahora han tomado disfraces, digamos, o han tomado formas que te han perjudicado. ¿Por qué? Porque han estado totalmente fuera de tu conciencia. Eso Ujú. nos pasa muchas veces, ¿no? O sea, quien piense que actuamos de plena conciencia todo el tiempo está muy equivocado, ¿no? Sí, Supuestamente sí, sí. actuamos más o menos en un 90% del tiempo de forma inconsciente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en masculino y femenino es tomar conciencia de nuestra sombra, de todas aquellas cosas que hacemos sin darnos cuenta y apropiarnos de Ujú. ellas haciéndolas recursos, haciéndolas herramientas muy, muy útiles para nuestra vida. Sí, reconocemos y aceptamos de alguna forma esa sombra, que no es buena ni mala, simplemente es algo de lo que no somos conscientes, ¿verdad? Eso es. Es algo de lo que no somos conscientes y está conformada en gran medida por esos recursos que hemos estado utilizando o que de una forma que quizá no ha sido la más apropiada o la que nos ha traído los mayores beneficios, ¿no? La Claro, más útil, eso ¿no? es, eso Quizá es. no ha sido la más. Y se ha visto en ocasiones como un defecto cuando desarrollado o utilizado de otro modo reconocido puede ser una gran Consciente, virtud que te sobre puede todo llevar. consciente. Cuando usamos Claro. los recursos de forma consciente. O sea, realmente yo pienso que esta metodología todo el tiempo invita a eso, ¿no? O sea, partimos de la dualidad, el masculino, femenino, las mujeres zurdas y los hombres diestros y todo, no sé, como todo muy separado, simplemente para entender cómo estamos funcionando, porque nos polarizamos, pero siempre buscando todo el tiempo la integración, el reconocimiento de una parte hacia la otra, la Ujú, fluidez en poder cambiar de una tendencia a otra, es decir, todos tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho en nuestros cerebros y tenemos la capacidad de pasar de uno a otro y utilizar todos nuestros recursos ujú. identificando nuestra tendencia, identificando nuestra identidad, respetándonos en la mayor medida posible, pero siempre teniendo la capacidad de pasar de un lado a otro, ¿no? Y al final, todo eso que parece tan distinto, todo eso que parece tan separado, ¿no? La máscara, la sombra, masculino, lo femenino, al final, para darte cuenta de que tú eres todo y que tienes todo esto dentro de ti y que simplemente es usarlo desde la voluntad adulta, ¿no? No del adulto de ser muy mayor, sino simplemente del adulto emocional, de Sí, la persona que se hace responsable de sí misma, de sus emociones, ¿no? De- esa madurez emocional de la que muchas claro, veces se habla. eso Que es, en definitiva hablamos de una integración de los opuestos, ¿no? eso, Cuando estamos aplicando esta metodología, masculino y eso. femenino, Ujú. que nos lleva al equilibrio o a la integración del todo, Sí, sí, o a la integración, claro, correcto. Y además de una forma muy sencilla, porque es bastante fácil bueno, de entender que uno no llega a encontrarse muy bien o que tiene ciertas tendencias, ¿no? Para ver qué juicios o qué creencias había en el árbol, tanto hacia hombres como hacia mujeres, para finalmente reequilibrar todo eso e integrar esas energías masculina y femenina, ¿verdad? sí, eso es. Muy bien. Y bueno, vamos a ir un poquito cerrando, aunque vamos a contar algunas cositas más. Ujú. ¿Dónde te podemos encontrar? Y bueno, en tu web Sí. que es esperanzacastelló.com. esperanzacastelló.com
Ahí Ujú, podéis encontrar pues más artículos del blog donde pues voy hablando todo esto, desde transgeneracional masculino femenino aplicado a las relaciones de ujú, pareja, como un artículo hablando del tema de la sombra o de ujú, sanar el linaje femenino, por ejemplo. Y también ujú. pues tengo aquí un grupo también en Facebook donde voy compartiendo sobre todo videoconferencias, ¿vale? Facebook Live, Ajá, ahí dentro del grupo. El grupo se llama Conciencia y Transgeneracional. ajá, Y estupendo. bueno, con esos dos datos podéis encontrarme y leer mis contenidos y conocer un poquito más en profundidad sobre todo esto, ¿no? Perfectamente. Pues toda persona que quiera saber un poquito más ya sabe dónde te puede encontrar. Incluso hace poquito has creado también una formación, ¿no? Online, además de la que das presencial, ¿no? Para las personas que Sí, realmente sí. les Pues interese. bueno, he sacado un curso online, ya llevaba tiempo pensándolo yo, con ganas de hacerlo y también pidiéndomelo mucha gente. Y bueno, pues por fin, por fin ha podido ver la luz. Y bueno, es un curso muy, muy, muy completo, pero a la vez compacto, ¿no? Es decir, no son 3.000 horas de vídeo ni 4.000 folios de apuntes, sino que es algo muy, muy compacto, en 3 vídeos teóricos, en 2 hojas de tareas y un ejercicio práctico. Explico toda la teoría de todo este tema masculino-femenino. Si quieres, te enseño un poquito. Sí, sí, sí. Mira, y así también la gente que nos está viendo lo puede ver. Claro. Genial. Sí. Y bueno, para los que estén hasta el final tenemos una sorpresita también, ¿verdad? Qué bueno. Sí, sí, sí. Yo quiero mencionar alguna cosa también que me hace Bueno, mucha ilusión, la verdad. pues ¿lo estás viendo? Sí, lo veo perfectamente. Pues mira, este curso online se llama Integra tu femenino y masculino a través de tus ancestros. Y como te decía, pues tiene 3 módulos de teoría con sus vídeos y varios PDFs descargables con ejercicios. ¿Vale? A ver, pasa la página. Ujú. Puedo enseñarte. Mira, en el módulo 1 tenemos las energías yin y yang. Como te decía, yin y yang a nivel interno, la máscara y la sombra. Yin y Ujú, yang a nivel externo, las relaciones, porque en esta metodología las relaciones son súper importantes y además es una de las cosas que más podemos entender con el tema de las energías masculina y femenina, cómo nos relacionamos, ¿vale? A nivel de pareja, pero también a cualquier otro nivel. Y en este módulo vemos también el origen transgeneracional de todo esto, ¿vale? En el módulo 2 vemos lateralidad y polaridad, es decir, con qué resuenan, con qué historias resuenan en el árbol familiar las mujeres diestras y zurdas o los hombres diestros y zurdos. Ahí explico ujú. un poquito bastante de esto y también explico lo que hablábamos en tu caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona está en una polaridad que en principio no es la suya y qué tipo de adaptaciones puede venir? Y Ujú, en el tercer vídeo, en el tercer módulo, explico lo que llamamos la historia de la cueva, ¿vale? Que es de dónde surge biológicamente el origen del reparto de tareas en la cueva, es decir, pues como si nos imaginamos en nuestro origen, en la prehistoria, ¿vale? Que es de verdad donde empezó a ser, digamos, útil que hubieran unos roles considerados femeninos y unos roles considerados masculinos que yo llamo rol interior y exterior. ¿Para ujú. qué?
Pues para ir avanzando en el hecho de que integremos que son roles que pueden hacer tanto hombres como mujeres, porque Ah, depende un poco de la tendencia biológica, de la tendencia emocional y energética de la persona, ¿vale? En claro, este vídeo explico esto. claro, porque todo esto tiene un origen arcaico y ancestral que al final su Claro, finalidad es sobrevivir o organizarse de una forma. tiene un origen de economía energética, es decir, cómo vas a rendir más? ¿Cuando te especializas mucho en una tarea o cuando intentas hacer 100 millones de tareas a la vez? Pues rindes más biológicamente y energéticamente cuando te especializas en una tarea. Lo que pasa es que después nos hemos montado un montón de películas en las que en nuestra sociedad están muy valorados los roles exteriores, o sea, los roles llamados masculinos, y están menos valorados los roles femeninos. Y entonces de ahí pues nos hemos montado unas historias un poco complicaditas, pero en realidad rol interior, todo lo que tiene que ver con dentro del nido, rol exterior, lo que tiene que ver con fuera del nido, ambos tienen el mismo valor, son igualmente necesarios, ¿no? Y bueno, Claro. aquí explico un poquito pues con qué polaridad tiene que ver cada uno y también pues en qué consisten, ¿no? Qué necesidades cubren Ujú. estos roles en el nido familiar, ¿vale? Bueno, Estupendo. después, como te decía, pues también lleva unos PDFs descargables, ¿vale? Unas hojas de tareas con preguntas de autoindagación. Aquí son unas cuantas preguntas para que las personas identifiquen en qué ámbitos, en qué contextos de su vida están expresando una energía más yin o una energía más yang y que puedan identificar cuáles son los recursos que necesitan de la polaridad contraria, que normalmente no utilizan, que puedan también identificar qué personas en su árbol tenían esos recursos que ellas piensan que no pueden tomar o que ellas sienten que no les sale expresar, qué juicios hay asociados a esas personas, ¿no? Y una serie de preguntas que les lleven a poder integrar esos recursos como parte de su vida, ¿no? Y otra hoja de tareas con un ejercicio práctico y una plantilla del árbol para que puedan hacer su árbol y Ujú. después aplicar ese ejercicio práctico con la plantilla del árbol, ¿vale? Porque en el curso van a trabajar con su propio árbol familiar y con la información, recursos, juicios, creencias que hay hacia hombres y mujeres en el clan, ¿vale? Ujú. Bueno, porque tengas una idea, en realidad los tres módulos de teoría y los PDFs descargables estarían valorados en unos 450 euros, Sí, porque pero estoy viendo ahí 160, pero queda muy bien de precio, ¿eh? este es el precio de salida, ¿vale? Ajá. Pero está valorado en mucho más porque, como tú decías al principio, es una metodología que es innovadora verdaderamente. Esta teoría solo la pueden encontrar aquí o en las formaciones presenciales Es que cierto. hacemos con el Instituto de Desarrollo Consciente, ¿vale? Ujú. Pero bueno, he querido ponerle un precio de salida de 160 euros, La verdad es que está muy bien, ¿eh? ¿vale? Y un segundito, ¿vale? Pero es que además hay un bonus y es una hipnosis guiada, una visualización guiada que está en audio para la integración de polaridades, porque así cuando has acabado las hojas de tareas, cuando has hecho el trabajo de juicios, de creencias, de recursos de hombres y mujeres con tu árbol familiar, has comprendido en qué contextos utilizas más tu energía femenina, en qué contextos no te permites utilizar tu energía femenina y siempre estás en el masculino. Pues bueno, cuando has entendido todo esto, esta hipnosis te ayuda a no solo reforzarlo y anclarlo, sino llevarlo a un nivel más, ¿vale? Y entonces he Ujú. querido regalar ese bonus y un acceso a un grupo de Facebook cerrado, donde están todas las personas que están realizando este curso online y donde hay un seguimiento. Y bueno, pues aquí en este grupo de Facebook se puede compartir dudas, se pueden compartir experiencias, casos, etcétera, y yo pues estoy ahí dando feedback, ¿vale? Ujú.
Pues De muchas verdad que gracias, Aurelio, por invitarme aquí a tu espacio y a poder pues compartir un poco el trabajo que yo hago. ujú. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti siempre, que llevas ya muchos años de trabajo y siempre dando y entregando mucho a todo el mundo. Gracias por tu generosidad. Dejaremos el vídeo en mi canal YouTube y lo compartiré Ujú. y junto con los enlaces para quien quiera realmente aprovecharse de esta gran promoción, pues lo haga. Y de momento, pues nada más Genial. que un beso muy grande Otro para ti. y nos vemos pronto, Esperanza. Eso Muchas es. gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.